Oremos, amados. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el digno de honra y de gloria. Gracias, Señor, porque tú eres el magnífico, el excelente, el majestuoso. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro salvador. Gracias, Señor, porque a ti podemos en esta hora, con plena confianza, fe en la obra que tú has hecho por nosotros, Señor, dirigir nuestra cántico, nuestra adoración, nuestra alabanza, aún nuestra oración en este momento a ti. Nosotros no merecemos estar aquí, Señor. No merecemos, Señor, las bondades y las misericordias y la gran obra tuya de entregar tu vida en la cruz de Calvario. Padre, estamos aquí por causa de quién tú eres y lo que tú has hecho. Y fuera de eso, Padre, estuviéramos extinguidos, separados de tu gloria, de tu hermosura, expulsados a las afueras, al frío, al dolor, al fuego, a la destrucción. Pero tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y en este día, Padre, te damos gracias por tu bondad de reunirnos, de darnos vida, vida verdadera, no solamente natural, pero vida eterna, real, abundante. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, tu pueblo. No merecemos tus bondades. Todo es para tu gloria y para tu honra, Padre. Y que así sea en todo lo que hagamos, que tú seas levantado. No es acerca de nosotros, es acerca de ti. Ni aun es para nosotros solamente, sino es para tu gloria y tu honra. Y pedimos que este momento, Señor, solemnemente te levante, te exalte, aquí al abrir las Escrituras y acercarnos a ti. Todo eso pedimos juntos como congregación de santos, lavados por tu sangre, entrados, Señor, a ese reino tuyo, eterno, sempiterno, glorioso, rescatado de este mundo, Señor, lavado y perdonado nuestros pecados. Y nos has dado, Señor, esta vida abundante para que te honremos, te sirvamos y te demos a conocer. Todo esto pedimos en ese nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos, amén. El mundo aún no ha visto lo que puede suceder con un hombre completamente consagrado a Jesucristo. Lo quiero repetir. El mundo todavía no ha visto lo que puede suceder con un hombre completamente consagrado a Jesucristo. Estas fueron las palabras de un predicador del siglo pasado de Inglaterra, un evangelista que fueron explicadas o predicadas a un evangelista que algunos han conocido de él, D.L. Moody. Y él, al escuchar estas palabras, respondió diciendo: yo me quiero esforzar para ser ese tipo de hombre. El mundo aún no ha visto lo que puede suceder con un hombre completamente consagrado a Jesucristo. Yo creo que es cierto, amados, lo que Dios pudiera hacer, amén, con solamente uno que dice: heme aquí, Señor, úsame a mí. Hay muchos hombres que Dios ha usado, muchas mujeres. El Dios usa a aquellos que están sometidos a Él, amén. Pero creo que el gran problema que existe aún en el pueblo de Dios es la falta de fe y confianza y certeza en el Señor que vemos aquí en las Escrituras. Venimos a Él con limitaciones, con falta de fe. Aún sus propios discípulos le tuvo que decir muchas más que una vez: hombres de poca fe. Y tenemos que tener consciente, hermanos, que nosotros no servimos a cualquier Dios, sino al Dios eterno del universo. Desde ese momento, D.L. Moody dijo: me voy a esforzar para ser ese hombre. Si tú estudias la historia de D.L. Moody, tú vas a notar que él fue grandemente usado antes, durante y después de la Guerra Civil de los Estados Unidos, en los 1800, a la conclusión de los 1800. Y fue la mano de Dios con él, que vemos también en el texto que vamos a ver en esta mañana juntos. Es el mismo Dios, amén. No nos ha desamparado, está con nosotros aún en esta mañana. Está contigo donde tú estás sentado. Necesitamos tener los ojos abiertos para ver la realidad de un Dios que está con nosotros, que está para hacer grandes cosas entre nosotros.
Este pasaje que vemos en esta mañana nos entrega razón sólida para tener confianza y fe en nuestro Dios. ¿Quién tiene fe en Dios? Eso también estaba un poco débil, me parece. ¿Quién verdaderamente dice, Señor, pase lo que pasa, no, yo estoy entregado, guíame, enséñame, úsame en tu reino? No importa mi edad, no importa mis capacidades, no importa mi nombre, no importa mi idioma, nada me detiene porque este Dios es poderoso. Solo requiere un corazón dispuesto. Dios puede hacer grandes cosas y Dios hace grandes cosas. Y nuestro texto nos muestra razón para tener confianza y fe en Dios. Quiero decirle una cosa, hermanos. Muchas veces me apeno por mi falta de fe. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Y este texto nos enseña esas mismas dudas. Aún de Pedro y otros que estaban en el primer siglo que habían visto grandes milagros. Podemos jactarnos que somos hijos de Dios. Podemos jactarnos que hemos recibido mucho de Dios. Podemos jactarnos de lo que conocemos, pero todo eso es jactancia. Lo único que importa es nuestra fe en Dios. Nuestra confianza en Dios. Que hacemos como Él dice porque estamos oyendo y recibiendo sus mandamientos y obedeciendo su llamado a nuestras vidas. Hoy vemos la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Les invito a Hechos capítulo 12, donde estamos en esta mañana. Hemos estado en un estudio ya por varias semanas. Esa es la sexta vez que regresamos a Hechos, titulado Sin impedimento. Sin impedimento. Las últimas palabras del libro de Hechos son sin impedimento. Unhindered. Dice el Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y lo que vemos en el libro de Hechos es esto, que Dios está obrando de tal manera que su pueblo, Él está removiendo todo impedimento. Amados, puedo decirte en esta mañana, Dios puede remover y removerá todo impedimento en tu vida si tú estás dispuesto a responder a Él. No estamos hablando de salvación aquí, estamos hablando de servir a Dios, de entregarnos a Él por completo a lo que Él quiere. No sea mi voluntad, sino su voluntad. Aquí en nuestra serie Sin Impedimento, llegamos a Hechos capítulo 12. Y aquí nuevamente vemos cómo Dios remueve todo impedimento para que su palabra sea predicada, que crezca y que se multiplique. Quiero leer los primeros 5 versículos de Hechos. Vamos a estar en este libro, en este capítulo 12, esta mañana. Quiero leer los primeros 5 versículos de este capítulo juntos y leeremos más a menudo que estamos juntos en esta mañana. Hechos 12, versículo 1 al 5, dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los discípulos. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes de sin levadura, los mismos días cuando Jesucristo, ¿se acuerda?, fue entregado. El tiempo de la Pascua, 12 años después más o menos. Y habiéndole tomado preso, dice aquí, Herodes le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, 16 hombres, cada un grupo grande, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro. Aquí se introduce esta sección del libro de Hechos. Este capítulo trata sobre el Dios y sus enemigos y cómo Dios vence a sus enemigos. En este caso, el enemigo es personificado por la persona de Herodes, un rey que es el que tomó el liderazgo después que el rey que estuvo durante los días de Jesús, que llamó a matar con su nacimiento a esos bebés. Ahora este es el rey Agripa. El primero, este es el nieto del grande rey Agripa, quien era rey cuando nació Jesús. Y este rey Herodes es muy prepotente, es muy lleno de sí mismo. Él se crió en Roma, una nación que ha conquistado a muchas naciones. Y él
está proclamándose él como el fuerte, el grande, el rey de Judea y todos los territorios que le estaban circuncidantes a esa área. Y tenemos aquí el recuento de ambos, Jacobo, uno de los discípulos, su muerte, y Pedro encarcelado. Así que el asunto aquí ha tornado a dos de los discípulos de Jesús. Están en las manos de Herodes. Mató a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Entonces sabe quién es Juan y Jacobo, no? La Biblia habla de ellos como los hijos de trueno. Hijos de Zebedeo también. Lili conoce. Eran bárbaros, muy dedicados al Señor, pero fuertes. Y estos hombres se hallaban sirviendo a Dios y de repente Herodes, a filo de espada, mata a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo cuánto eso le agradó a los judíos, él dice, quiero hacer más de esto. Y buscó a Pedro y encontró a Pedro, el principal de entre los apóstoles, y lo encarceló con motivo, aquí nos dice el texto, para matarlo. Y hermano, lo quería matar de tal manera que fuera una cosa impresionante. Estaba esperando hasta el día de la Pascua, cuando estaban todos los judíos rodeados en Jerusalén nuevamente, como ocurrió cuando fue Jesucristo crucificado. Ya estamos hablando unos 10, 12 años después, en este periodo, en capítulo 12. Y él ahí estaba buscando hacer un gran escándalo, mostrando su poder y su autoridad sobre estos llamados cristianos. ¿Te acuerdas que la última vez que estuvimos en el capítulo anterior, por la primera vez se le llamó cristianos en Antioquía? Este grupo está creciente, está abundando, y Herodes quiere poner su pie sobre ellos y destruirlos. Esto no era cualquier ataque, es la primera cosa que quiero que pienses conmigo. Era un ataque directamente contra Dios y los discípulos de Jesucristo. Era un ataque directo. Jacobo, el hermano de Juan, era un gran predicador, una vida usada para con Dios. Marcos 3:17 los llama los hijos del trueno. Y creo que probablemente debido a su carácter, hermanos, eran celosos, eran vidas dedicadas, eran apasionadas por Dios. Dios quiere que tuviéramos muchos hombres así, amén. Que sirven, Señor, nada menos tú, nada importa más que tú. Apasionados, a tal punto que una vez dijeron, Señor, oremos para que tú envíes fuego y destruyas a estas vidas malvadas. Eran bastante apasionados, algunas veces tan celosos que hacían cosas bárbaras. Pero eran discípulos. Habían aprendido del Mesías. Y Jacobo era el mayor de estos dos y fue el primero de los apóstoles de ser martirizado. Vimos el primer mártir de la iglesia en capítulos atrás con Esteban. Por este es el primer discípulo de los 12 que es martirizado. Este capítulo es importante, al mismo nivel que lo que vimos en los capítulos pasados. Y ahora no solamente Jacobo, pero ahora Pedro está encarcelado. Jacobo ya ha muerto a espada y Pedro ahora fue encarcelado. Ahora, hermano, viendo que esto le agradó a los judíos, él dice, él quiere hacer algo peor. Él quiere hacer algo con Pedro para que todos lo vean y digan por todo su reino, mira cuán grande y poderoso y fuerte es Herodes. Mostrando su gran control, mostrando su gran poder. Y todos conocemos quién es Pedro. Pedro es el principal de los apóstoles, hermano de Andrés. Y con seguridad Pedro era un gran premio para Herodes. Y una manera efectiva para ganar lo que él buscaba. ¿Y qué buscaba Herodes? Herodes deseaba ser exaltado. Herodes deseaba recibir gloria y honra, recibir alabanza de los hombres, no de Dios. Buscaba gloria, buscaba honra. Una combinación peligrosa, amados de Dios. Muy peligrosa, especialmente cuando se hallan en contra de Dios y su voluntad. Su éxito era derrumbar a aquellos que estaban haciendo la obra de Dios. Sea por ignorancia o por cualquier otra razón, estaba en batallas con aquel hacedor de todo, el rey de reyes, el señor de señores. Este era un hombre pensándose poderoso, pero no era tan poderoso como aquel en contra él estaba ahora avanzando. Estos eran discípulos de Jesucristo. Hombres preparados para llevar el evangelio del Hijo de Dios a todo el mundo.
Historiadores de esa era hablan cosas increíbles. Herodes estaba manteniéndose en una batalla que no podía ganar, amados. Nadie puede estar en oposición a Dios. Amén. Nadie. Y ganar. Imposible. Uno de los historiadores de esa época, Tertuliano, un defensor cristiano de la fe cristiana, murió en el año 225, dice: nos purificaremos cada vez que nos sigáis. La sangre de los cristianos es la semilla de la iglesia. Imagínate esas palabras. Que es la muerte y la sangre de los cristianos que brota más cristianos. Y eso es una verdad. Cuando hay persecución, hay más creyentes. Otro hombre de esa era, Jerónimo, defensor cristiano, afirmó eso mismo unos 100 años después. Dijo: la iglesia de Cristo se fundó derramando su propia sangre, no la sangre de otros, derramando su propia sangre, soportando los ultrajes, los maltratos, aún siendo matados. Las persecuciones los hicieron crecer, no menguar. Los martirios los coronaron, no los destruyeron. Es una realidad. Jesús lo dijo de esta manera, Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo uno puede creer y buscar su propia gloria? Es el punto de Jesucristo. ¿Cómo uno puede ser uno que cree, que sigue a Jesús supuestamente, pero está buscando sus propios planes, su propia voluntad, su propia gloria? Y por supuesto, hermanos, si lo puedo decir abiertamente aquí en la congregación de los santos, esa es la condición pésima del ser humano. Piensa mucho de sí y poco de Dios. Y aun cuando pensamos de Dios, por la gloria de Dios que nos ha salvado, muchas veces no suficientemente estamos entregados a hacer su voluntad. Porque la distinción entre la gloria humana y la gloria de Dios es usualmente el problema. Me gusta como alguien lo dijo una vez, no estoy seguro quién lo dijo, pero dijo: Dios no tiene problema con fama, Dios tiene problema con gloria. Y es una certeza. La fama no tiene problema para con Dios. Muchos hombres, aún estos hombres famosos entre nosotros, Pedro y Juan y etcétera, pero es la gloria con la cual tiene problema. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Dios no comparte su gloria, amén. La gloria es de Dios. Él merece toda honra y toda gloria. Y este es el problema en nuestro texto, que este hombre Herodes está buscando esta gloria y esta honra en directa oposición a la gloria de Dios. Esto es lo primero que tenemos que observar. Y segundo, hermano, Pedro es librado de la cárcel milagrosamente. Miren el texto otra vez, versículo 6 comienza. No vamos a leer todo esto por falta de tiempo, pero en medio de esta autoexaltación de Herodes, esta búsqueda de él, su grandeza, y ahora preparando planes para destruir a Pedro públicamente con seguridad, vemos como Dios opera quitándole a Herodes su supuesto premio, Pedro. Versículo 6. Y cuando Herodes ya iba a sacar a Pedro, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Así que no solamente lo tenía encarcelado, pero había puesto dos soldados, uno a su lado y otro al lado, para que no desapareciese. Y entonces habían a total de 16 soldados, todos protegiendo a un hombre, a Pedro. Me imagino que le habían llegado a oídos lo que había pasado en otros tiempos. Y como Dios había operado milagrosamente, me imagino que él estaba pensando: esas cosas son falsas, pero voy a tener mucho cuidado que estas cosas no ocurran aquí. Quiero asegurar que este hombre sea utilizado en mis manos para mi gloria y mi honra. Para que cuando yo lo mate, otros digan: este puede matar aún los siervos de Dios. Para Pedro, pero esto es increíble, hermanos. Lo que pasa en estos momentos es que entra un ángel, no lo puedo leer ahora por un tiempo, pero entra un ángel y despierta a Pedro.
Y cuando Pedro es despertado y se levanta, sus cadenas caen. Y el ángel le dice, sígueme. Y Pedro, medio despierto, medio dormido, empieza a seguirle y atraviesan los otros soldados, salen de la cárcel, se abren las puertas milagrosamente de la ciudad, salen fuera de la ciudad y cuando está fuera de la ciudad, por la primera vez Pedro se da cuenta de lo que ha pasado. Dice el versículo 9, y saliendo le seguía, pero no sabía, muy cabal importante, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión, veía una visión. Él estaba viendo, pero no viendo. ¿No nos ha pasado a nosotros? Que vemos, pero la verdad que no tenemos la capacidad para entender lo que estamos viendo. Como sonámbulos, caminando, pero dormidos. Pedro primero no sabía lo que estaba pasando, ni lo entendía hasta que llegó a las afueras de la ciudad. Dice el versículo 9, eso, y ahora en el versículo 11 dice, entonces Pedro, cuando salió de la ciudad, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Increíble. Yo creo que tenemos que poner atención a lo que estamos mirando aquí, amados. Creo que así es con muchos de lo que Dios hace, que ni estamos viendo lo que Dios hace. No observamos lo que Dios hace. Por una parte no sabemos, como dice el texto, no sabía lo que era verdad lo que estaba haciendo el ángel, no sabía. Y por otra parte no entendemos, dice el texto, pero al fin volviendo a decir, ahora entiendo, dijo Pedro. No sabía y no entendía. ¿Puedo aplicarlo? Brevemente, no sabemos ni entendemos hasta que Dios nos abre los ojos para ver y entender. Es tan simple como eso. ¿Y qué es lo que llamamos cuando Dios nos abre los ojos para ver y entender? Sino fe. Fe es ver lo invisible. No andamos por vista, sino por fe. Confiamos en Dios y aun cuando tenemos ese tipo de confianza, esperanza, seguridad en Dios, podemos andar con esa seguridad porque sabemos lo que viene, porque Dios ha dicho lo que Él va a hacer. No es que estamos pidiendo nuestra voluntad, hemos pedido su voluntad y Dios hace su voluntad. Dios no deja de orar, Dios no deja a su pueblo solo. Muchas veces nos podemos hallar dormidos y aún como sonámbulos, caminando dormidos, pero Dios no ha parado de obrar. En tu vida Dios no se ha detenido. Nosotros alguna vez entramos en problemas, dificultades. Aún aquí nos enseña el texto que aún uno de los discípulos, los grandes discípulos, ha muerto. Y seguro que eso puso mucho temor en el pueblo de Dios. Y ahora tienen a Jacobo muerto y a Pedro lo han encarcelado y lo quieren destruir también. No obstante, Dios no cesa de obrar para el bien de su pueblo. Dios no para. Él no se atrasa, Él no se adelanta, Él no cesa de obrar. Como dice la Escritura, nuestro Dios no duerme. Samuel 1, primera de Samuel 21, versículo 4. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, versículo 4. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Estamos hablando de un momento de un martirio. Y miren qué lindo, si lo puedes pensar conmigo, el Señor rescata a Pedro de Herodes. El Señor le demuestra a Herodes quién era el verdadero poderoso. El Señor le muestra a Herodes y a la iglesia y a nosotros por extensión que aun cuando Santiago fue martirado días antes, no fue puesto a muerte porque el Señor no podía salvarlo. No porque Dios era débil o Dios estaba incompetente. No, fue porque Dios, entre muchas razones, había dicho a sus discípulos, la copa que yo bebo, ustedes también la beberéis. Todos estos discípulos iban a morir en una manera asombrosa. Pero cuando Dios lo determinaría y como Dios quería. No a las manos de un hombre prepotente
autoestablecido, pensándose grande y fuerte, Herodes. Y hermanos, la lección es simple. Dios puede librar y sostener y fortalecer aún en el martirio. La muerte no es el fin de los santos, amén. Es más, la palabra dice que la muerte puede ser para gloria y honra de Dios y debe ser así. Quizás lo más importante de nuestra vida no es cómo vivimos, es cómo morimos. No en temor, no en incertidumbre, no con falta de fe, sino con confianza. Mi Dios vive. Me gusta como lo dijo un tal llamado Job. Yo estaré en la presencia de Dios. Y aunque Él me mate, yo en Él confiaré. Y dice en un momento tan glorioso, yo estoy esperando abrir mis ojos en la tierra de los vivientes. El día viene cuando yo estaré con mi Dios. Ese es el propósito, hermanos de Dios, de librar a Pedro y no librar a Santiago, a Jacobo. Dios tiene el control sobre este pequeño Herodes en ambos casos. Dios tiene nuestros días contados, amén. Él hace como Él quiere. Pregunta, ¿cómo trató Dios con Herodes en su soberbia y su autoexaltación y su búsqueda de alabanza de los hombres y no de Dios? A lo menos dos cosas están evidentes en nuestro texto. ¿Cómo trató Dios con Herodes? Primero, le hace ser humillado. Lo que Dios hace es humillar a Herodes, demostrando así que Herodes no tiene poder para detener al pueblo de Dios, en particular a Pedro, si Dios no lo quiere que sea así. Manda un ángel y lo rescata. Y si Dios desea que tú seas libre, así será, amén. Y si Dios desea que tú seas escarcelado por su causa, así será también. Es más, Pablo nos dice claramente, la mayoría de los hermanos, Filipenses 1:4, cobraron ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo. Y se atreven mucho más a hablar de la palabra de Dios sin temor. Dios sabe lo que está haciendo. Eso es fe y confianza, amén. En otras palabras, hermanos, el sufrimiento de los mártires cristianos o que mueren por la causa de Dios tienen un profundo efecto espiritual en los que vivimos nosotros. Cuando vemos que Dios permite esto, no debe hacernos cobardes, debe fortalecernos. Que Dios es fuerte y Él tiene un propósito. Él nos lleva a ver que nosotros también enfrentamos la eternidad, que en cualquier momento nosotros también podemos morir, pero Él nos tiene aquí todavía con un propósito, para que honremos y glorifiquemos su nombre. Eso es lo primero que tenemos que entender, que Dios humilló a este hombre prepotente. Pero lo segundo que vemos en el texto es que también le quita la vida a Herodes. Y esto se relata en los versículos 20 al 23 que veremos en un momento. Pero antes que ocurre la muerte de este hombre Herodes, algo interesante ocurre. Y es que Pedro se presenta a la casa de María, la madre de Juan, después que salió de la cárcel de noche. Y dice ahí en el texto que estaban todos orando sin cesar por días ya, por Pedro. Lo vimos en el versículo 5. Y cuando él se presenta, él toca la puerta. Y llega una muchachita que estaba ahí, Rode, y cuando oye su voz, grita, Pedro está aquí, preso, y entra a la casa y dice, Pedro ha llegado. Es decir, Dios ha respondido a nuestras oraciones. Y no le creyeron. Esa niña está, ¿qué le pasa a esa niña? Y entonces ellos al fin se acercaron a la puerta y oyeron. Y en vez de todavía creer, dicen, tiene que ser el ángel de Pedro. Un fantasma. Hermano, ¿no notas en el texto como nos quiere enseñar que muchas veces aun cuando Dios lo pone delante de nosotros y oímos y aún vemos, no confiamos? Después de haber estado orando por días para que lo libre y Dios lo trae a la misma puerta. Abre la puerta. Al fin Pedro dice, sí, soy yo. Y le cuenta todo lo que ha ocurrido. Y se quedan asombrados. Verdaderamente Dios es poderoso. Dios es grande. Hermanos,
tengo que hacer una pausa aquí. Tú no sabes que tu Dios es grande, que es poderoso, que nadie puede detener su mano, que nosotros debemos caernos de rodillas delante de Él, glorificarle y adorarle y exaltarle constantemente porque Él es bueno y glorioso y digno de suprema alabanza. Que no hay nadie que puede robarle la gloria a Dios. Dios siempre será glorificado. Reyes y reyes se doblegarán delante de Él y dirán: ese es el Rey de reyes, el verdadero. Dirán: este es el Señor de señores. Él será levantado y será exaltado. Y Él nos ha dado a nosotros la dicha, la dignidad, el privilegio, la bendición de levantar y exaltar su nombre. Nosotros cuando lleguemos aquí, hermanos, el domingo de la mañana, debe ser temprano. ¿Por qué? No porque estamos en una comunidad, sino porque yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo sé que Él está en la comunidad de los creyentes. Yo me quiero acercar con un corazón doblegado. Señor, te necesito. Señor, te estoy buscando. Yo quiero adorarte. Debemos llegar, hermanos, con una llenura. Decir: Señor, cuando empecemos a levantar tu nombre y exaltarte, yo quiero levantarte con todo. Quiero darte toda la gloria y la honra que tú mereces. Y quiero oír a otros que hacen lo mismo. Queremos levantar tu nombre en cántico juntos. Esto es lo que es la iglesia. Un pueblo que tiene los ojos abiertos. Un pueblo que tiene los oídos abiertos. Regresando a nuestra historia, Herodes es humillado por Dios y entonces llevado a su muerte, que lo vemos en el capítulo 12, empezando en el versículo 20. Dice así: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Una historia que nos cuenta. Ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio estaba abasteciéndose por el del rey. Es decir, ellos estaban sometidos, subyugados bajo este rey, y ellos estaban buscando cómo hacerle a él entender y darles a él de ellos alguna gracia, alguna bendición. Y dice el versículo 21, y un día señalado, Herodes se presenta nuevamente, vestido con toda su ropa real, viene con toda su pompa y toda su realeza, y se siente en el tribunal y empieza a predicar y a enseñar y a hablar con todas sus palabras. Yo soy el grande. Versículo 23 es la clave. Y al momento, un ángel, el mismo ángel del Señor, le hirió por cuanto no dio gloria a Dios. Y expiró comido de gusanos. Aquí en nuestro texto vemos que un ángel se aparece 2 veces. La primera vez para salvar a Pedro y la segunda vez para matar a Herodes. Un ángel se aparece 2 veces, justo en medio de una de sus grandes demostraciones de su autoexaltación. Herodes cruza la línea y la paciencia y la misericordia de Dios se detiene. Y él, tratando de recibir gloria para sí, perece, muerto, extinguido por la mano de Dios, y se derrita su cuerpo comido por gusanos, recibiendo el gloria que solo le pertenece a Dios. Inaceptable. Dios es bueno, pero también Dios es severo. Amén. Dios es genial y amoroso, paciente y misericordioso y lleno de gracia. Pero no juegue con este Dios. No piense que este Dios tampoco es un Dios fuerte, poderoso, santo y merecedor de toda autoridad y gloria. Descubrimos en nuestro texto que a causa del comentario de Lucas en este texto, que es muy importante en el versículo 24, que el resultado de todo esto es que la iglesia solo crecía en medio de la oposición. Versículo 24 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto es la conclusión directa del texto. Todo esto ocurriendo
Este enemigo de Dios tratando de destruir a los hijos de Dios, en particular a los principales apóstoles de Jesucristo. Y Dios no solamente sale con las suyas, pero Dios crece y aumenta su palabra, que se multiplica y crece a través de todos. Dios dio un giro total a todo lo que Herodes intentaba hacer al matar a Santiago y arrestar a Pedro. Y hizo que la palabra suya creciera y se multiplicara. Nos concluye en el versículo 24 de este texto. Y este es el objetivo, hermanos, de todo lo que Dios hace. ¿Tú sabes esto? Magnificar su gloria, su excelencia, su sabiduría, su poder. Ese es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios no es salvarte. Nosotros somos salvos por su gracia, amén. Él ha tenido gracia sobre nosotros. No somos salvos por fe. Me gusta decirlo porque muchos están confundidos con este asunto. La palabra dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. La fe es un resultado de la gracia de Dios. Creemos porque Él tuvo gracia sobre nosotros. Nos dio algo que no merecíamos. Nos dio fe. Porque nadie puede creer en Dios a lo menos que le abra los ojos. Igual vemos a Pedro que ni entendía lo que estaba pasando. Ni podía ver hasta que Dios le mostró, mira, esto no es una visión, esto no es un fantasma, esto no son sueños, esto es la verdad. Dios está con nosotros. Y lo rescató de la cárcel. Pero aún más, Dios magnifica su nombre en destruyendo a este hombre malvado, Herodes, que había dado tanto problema al pueblo de Dios. Magnificar su sabiduría, ese es parte del objetivo de Dios, pero también difundir la fama de su Hijo Santo, la gloria de su Hijo. Para que ahora la palabra acerca de su Hijo sea predicada. Que el mensaje sea promovido por toda la faz de la tierra. Para que los discípulos de Cristo prediquen de la gloria de su Padre. El Padre de Jesucristo. Quiero terminar aquí en esta mañana contarles una historia. Si fueran tan amables. Comenzamos hablando de él un poquito, D.L. Moody. Quiero terminar hablando de esto en esta mañana. D.L. Moody, habiendo sido usado poderosamente por Dios para levantar una serie de obras que se llamaba la escuela dominical. D.L. Moody comienza a hacer una cosa increíble. Él traía a los niños de toda la ciudad que estaban o enfermos o sin padres o sin comida, y los empezó a reunir los domingos, por eso se llama escuela dominical, y les enseñaba la palabra de Dios. Dedicado a esta obra estaba. Y su ministerio comenzó a crecer rápidamente. Moody inició la escuela dominical en el 1858, si quieres referencia a los años. Y en 2 años la asistencia regular creció a 450 niños, y de ahí nunca paró de crecer. Aumentó a tales niveles que aún el mismo presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, vino y predicó y enseñó en la escuela de D.L. Moody con esos niños. El 25 de noviembre, un día de Navidad, en el 1860. El mismo año que fue elegido Abraham Lincoln, fue y predicó en el colegio de D.L. Moody. Y ese próximo año, 1861, comenzó la guerra civil en los Estados Unidos, que duró por 4 años. Una nación en devastación. Hermano contra hermano matándose. D.L. Moody, por sus propias convicciones, dijo: yo no puedo matar, yo no puedo ser soldado, pero yo puedo ministrarle a los soldados. Y fue usado grandemente con el grupo del norte para ministrarle a esos soldados que estaban en batalla. Dedicó su tiempo para ellos durante ese tiempo de la guerra civil de los Estados Unidos. Inmediatamente después de haber comenzado y terminado la guerra civil de los Estados Unidos, Moody, trabajando no solamente con los soldados, llegó a ser uno funcionario principal en lo que se llama hoy día the YMCA, que es un grupo establecido para jóvenes. Empezó con varones y se ha extendido también, tienen para todos. Pero era para que ellos conocieran la palabra de Dios. Comenzó para que ellos se les predicase la palabra de Dios. Eso es saber lo que se hace en los YMCA, gimnasios y actividades. Pero era para que se extendiera el evangelio. Una organización de jóvenes que se había establecido fuertemente. Y su ministerio seguía creciendo y siguió levantando una iglesia grande en Chicago, donde él vivía.
Chicago estaba en su crecimiento cuando terminó la Segunda Guerra, terminó la Guerra Civil y empezó a avanzar y seguir como una ciudad del norte. Dice Moody, esto es muy importante, porque él comenzó después de esa guerra civil un estudio predicando acerca de la vida de Jesús. Y dice, él me encanta predicar acerca de Jesús. Y por muchas semanas y meses estaba predicando acerca de la vida de Jesús. Y habló de todos los temas de lo que hizo Jesús y cómo obró Jesús. Y los grandes milagros de Jesús, sus grandes palabras. Pero una noche en particular se halló predicando del pasaje de Mateo 27, 22. Acerca de Jesús. Mateo 27, 22 simplemente dice que Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. ¿Qué pues haremos de Jesús llamado el Cristo? D.L. Moody dice que esa noche vio que había una conmoción en la congregación. Algo estaba pasando afuera de su iglesia. Y al terminar su sermón, dijo, no les voy a dar una invitación esta noche como acostumbro, pero quiero que vayan a sus casas y reflexionen sobre esa pregunta. Vayan a sus casas y reflexionen sobre la respuesta de esta pregunta. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Esa noche era el 8 de octubre del 1871, reconocido hoy como el gran incendio de Chicago. La ciudad en esa noche comenzó a quemar y nadie podía parar el fuego. 17.450 edificios fueron destruidos, 300 vidas perdidas. Dice D.L. Moody que cuando él salió de su iglesia después de predicar, sintió como si estaba entrando en el mismo infierno. Las llamas, el calor, el sonido del fuego era como un tren de carga rugiendo por la ciudad. Era devastador lo que él estaba mirando y no podía ni aún observarlo. Y él había despedido a como 2,000 personas a las calles con esa conmoción. Y no les había dado una invitación. De lo cual él se empezó a penar mucho. Y él no podía hacer nada. El calor y el humo eran demasiado intensos. Esa noche él se quedó ahí al lado del río que estaba por ahí, viendo la ciudad quemándose y destruyéndose edificio por edificio, hasta los mismos cimientos, sin poder hacer nada. Y vio como el edificio que había edificado él para el YMCA fue destruido. Vio como el edificio que se usaba para la escuela dominical fue quemado. Y vio que la misma iglesia que había predicado esa misma noche fue derrumbado totalmente por el fuego, donde él horas anteriores había estado predicando. Dice que por la próxima mañana él regresó donde estaba el púlpito totalmente quemado. Y en ese día dice D.L. Moody que hizo un voto sagrado a Dios. Este es el voto de D.L. Moody. Jamás predicaré el evangelio sin invitar a la gente a venir a Cristo. No estamos hablando de la costumbre de levanta tu mano y ven al púlpito. Quiero orar por ti. D.L. Moody no tenía esa costumbre. Pero él tenía porque eso es una costumbre general que muchos hacen, hermanos, pero te puedo decir que tú levantes tu mano, si digas algunas palabras y una oración, eso no salva a nadie. La salvación viene de Dios, amén, que Él abre los ojos. Si confesares a Jesús como tu Salvador, para confesarlo como tu Salvador, tiene que haber hecho una obra interna para que tú hables con tu boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero así la vida debe responder a Cristo. Así que comenzó que siempre que predicaba el Evangelio, terminando su predicación, cuando era el Evangelio diciendo, van a tomar una decisión sobre lo que harán con Jesucristo. O lo aceptarán o lo rechazarán. O dirán, Señor, hágase tu voluntad. O dirán, Señor, hágase mi voluntad. Y Él les decía, ¿serán ustedes quienes el mundo vea como personas cuyas vidas están totalmente entregadas a Jesucristo? Este no es el fin de la historia.
pero es el comienzo de un ministerio grandísimo que hoy conocemos como D.L. Moody Ministries. D.L. Moody reconstruyó y avanzó grandemente después de ese incendio. Estuvo predicando en Inglaterra, en los Estados Unidos. Pudo crecer y avanzar su movimiento de que sea predicado el Evangelio a todos, especialmente los niños descuidados. Y fue efectivo más después que antes. Dice el Salmo 115 que se leyó esta mañana. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia y por tu verdad. Esta invitación, hermanos, sigue abierta para todos. Si tú estás aquí en esta mañana y no has entregado tu vida a Jesucristo para que Él sea tu único y precioso Salvador, hermanos, ¿qué estás haciendo? No vivas así. Si tú vienes a la iglesia porque tú oyes buenos sermones, te entretienes y te gusta la comunidad de creyentes, no te quedes ahí. Ven a Cristo. Mateo 11:26 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Este púlpito, cada vez que abrimos este púlpito, cada vez que se predica, la puerta sigue abierta. Tú puedes venir si no has rendido tu vida a Cristo. No te quedes a medias, no te quedes pensando, tengo que pensar esto más o considerar esto más. Ven a Cristo. Él te dará descanso. Él es aquel que hará lo que tú no puedes hacer en tu vida. Tú no puedes venir limpio a Él. Él es el que te lava. Él es el que te purifica. Jesucristo dijo claramente, venid a mí. No venga un conjunto de reglas o órdenes. No vengan nuevos comportamientos, a nuevas prácticas, a nuevas costumbres. No ven a la iglesia. Ven a mí, es lo que dijo Jesucristo. Es interesante como muchas vidas van por todos los otros tangentes y no vienen a Él. Porque es todo lo que necesitamos. Hermanos, necesitamos a Cristo. Si tú lo tienes, vive tu vida para glorificarle. Y si tú no lo tienes en esta mañana, entrega tu vida a Jesucristo. No es la mayor parte de lo que necesitamos, es el todo de lo que necesitamos. El ladrón en la cruz mismo tenía la mayor parte. No, el ladrón no tenía algo de Jesús, tenía todo de Jesús. No una parte, sino lo tenía todo. Todo lo demás es bueno. Vamos a almorzar hoy, amén. Vamos a tener confraternidad hoy. Vamos a disfrutar los unos de los otros. Te invito a que tú hables con vidas que no has hablado antes en esta congregación de santos. Conoce a otros, comparte tu vida con otros. Pero que sea tu plática acerca de lo que Dios está y quiere hacer entre nosotros. Que Dios sea el centro, amén, el eje. Las cosas están bien, que vengamos a los estudios los domingos por la mañana y miércoles y que aprendamos y que seamos preparados para llevar el evangelio a otros. Que conozcamos a Dios y nuestras vidas cambien, todo eso es importante, pero la esencia es venir a Cristo. Mi salvación llegó, igual que la salvación a cualquier otro, en desesperación. ¿Por qué tenía desesperación? Porque reconocí que no tenía el Mesías, no tenía el Señor, y Él se mostró delante de mí. Y yo viendo mi condición, yo era pequeño en esa época, puedo decir que miré al Señor. Y creo que muchos y millares pueden decir conmigo, como dijo el ladrón que estaba en la cruz, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Sin nada, sin poder, sin fuerza, derrotado, necesitado, hambriento, maltratado, viendo su condición, no necesariamente natural, pero ciertamente espiritual. Sin Cristo somos nada. Y vamos en rumbo a una destrucción repentina de muerte eterna. Pero con Cristo lo tenemos todo. ¿Pueden ponerse de pie conmigo en esta mañana para presentarnos delante del Señor? Quiero que los músicos puedan pasar. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Padre, que no sea costumbre de nosotros terminar nuestro tiempo juntos en una oración ligera, pasajera, que aún, Padre, estamos pensando de otras cosas o buscando otras cosas.
o hambrientos buscando otras cosas para llenarnos, sino que en este momento solemne, Padre, podamos orar sin cesar como hacía la iglesia, pero con fe. Carecía esa iglesia, Señor, de confianza al fin, porque cuando vieron y entendieron, al fin pudieron saber, Señor, que tú habías respondido a sus oraciones. Pero anteriormente, Padre, ni sabían ni entendían lo que estaba pasando. Aún Pedro, el líder entre ellos, no captaba bien. Ayúdanos en este glorioso día, Señor, en este tiempo especial que tú nos concedes, que nuestros ojos sean abiertos. Que este día, Padre, meditemos en lo que tú has hablado y que oigamos lo que tú has dicho, Padre, y hagamos decisiones personales. Si es que, Padre, hay vidas en nuestra congregación en esta mañana que no han venido a Cristo, yo te pido, Señor, que tú, con tu magnífico amor y misericordia, causes que ellos, Señor, caigan de rodillas delante de ti, el Rey de Reyes. Y que tú les hagas ver, Señor, que te necesitan a ti, el único que puede salvar eres tú. Y que no solamente crean en su corazón, pero confiesen con su boca, Padre, que puedan decirle a todos, ya entiendo, ya veo que Dios es Dios. Y que Cristo es mi gran y precioso y único Salvador. Padre, alcanza y ayúdanos a nosotros que creemos, Señor, a ayudar a otros a conocer y oír este evangelio y responder a Él. ¿Quién es Cristo? ¿Qué haremos con Cristo? Como Jesús es llamado el Cristo. Y Padre, para todos los otros, Padre, que te aman, que te conocen, que han dicho, Señor, seguro, con seguridad yo te seguiré, Señor, yo confío en ti, yo tengo fe en ti. Padre, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra falta de fe. Abre nuestros ojos para ver, Señor, lo más importante. Lo más importante, Señor, no es terminar este año bien o tener éxito. Lo más importante no se encuentra alrededor de nosotros en lo que hacemos o no hacemos. Lo más importante se encuentra en lo que tú estás haciendo. Queremos tener ojos para ver y acercarnos a ti y ser parte de tu obra. Así que despierta en tus fieles, en tus hijos y hijas, Señor, conciencia de que por eso tú nos has reunido. No para oír algo nuevo, sino para fortalecer nuestra fe. No para aprender algo, Señor, pero para que nuestra fe sea más fuertemente establecida. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Y necesitamos creer en ti, Señor. Ser útiles en tus manos, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso. Ayúdanos a obedecer lo que oímos de ti, a hacer como tú nos llamas a hacer, a servirte, Señor, con todas nuestras fuerzas y energía, a no estar mirando cosas, Señor, que no valen la pena, pasajeras, pero mirar aquello que es eterno, tu voluntad, tu obra, tu reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Buscad primero el reino del Señor y su justicia, todo lo resto será añadido. Solamente hay un Dios, servir a Él. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Son palabras de hombres fieles. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que vivo ahora la vivo en la fe de Jesucristo, que se entregó y dio su vida por mí. No soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo he trabajado y aún más fuerte que ellos, dice Pablo, pero no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Que nosotros vamos a ser hombres como este hombre, Pedro, que aprendió, Señor, aún a través de esto, que tú eres poderoso. Como este hombre D.L. Moody, Señor, que aprendió que aún con todo destruido, tú eres el Dios de nuevas misericordias, de nuevos comienzos, de nuevos pasos. Y tú haces lo nuevo más glorioso que lo antiguo, lo viejo. Tú restauras y tú salvas y tú limpias y tú purificas. Y lo que tú haces, Señor, siempre es mayor de lo que hiciste anteriormente. Tu obra es perpetua y gloriosa y grandísima. Y nosotros somos, Señor, pregoneros de quien tú eres. Ayúdanos a ser fiel a esta obra. Te pido por esta manada de creyentes en esta mañana, aquí rendidos delante de ti. Tomamos estos últimos momentos, Señor, para confesar nuestra falta delante de ti. Por no tomar a Cristo como debemos, como principal, y ponerlo, Señor, delante de nosotros como el único para servirle. Y la única manera que se sirve a Cristo, Señor, es dándole gloria y honra, porque Él merece. Si Él es levantado,
Él atraerá a todo hombre así. Ayúdanos a levantarte todos nuestros días, Señor, en palabra y en hecho. Y aún en este último momento final, al levantar estos cánticos delante de ti, que tú, Señor, con los millares de ángeles se unan a esta alabanza, adoración, nosotros a ese reino precioso y visible de multitudes que te alaban y te glorifican, que nosotros podamos unir a esa gran multitud y levantar tu nombre y exaltarte, y que tú uses esta manada para tu gloria. Esto pedimos juntos y entramos ahora para levantar tu nombre en cántico, para que tú seas visto en nuestros corazones y con nuestras palabras. Te adoramos y te alabamos.